Espero que disfrutes la siguiente historia. Mi esposo confesó que me engañó con mi hermana en nuestro restaurante favorito, donde yo le iba a decir que finalmente estaba embarazada después de 5 años intentándolo. Henry y yo llevamos casados 5 años. Pensaba que nuestro matrimonio iba de maravilla hasta que, de la nada, mi esposo confesó que había tenido una aventura con mi maldita hermana. Ambos somos doctores, y aunque eso podría parecer glamuroso o satisfactorio para los demás, también conlleva su propia complejidad a nuestra relación. Las largas horas de trabajo, el desgaste emocional de cuidar a los pacientes y el hecho de que ambos somos apasionados y buenos en lo que hacemos significa que nuestro matrimonio no siempre ha sido perfecto. Equilibrar nuestras carreras con nuestro tiempo personal ha sido difícil, y ha habido momentos en los que el peso de nuestros trabajos ha hecho las cosas más complicadas. Pero a pesar de todo, hemos logrado apoyarnos mutuamente. Él es mi compañero y nunca tuve ninguna duda de que pasaría el resto de mi vida con él. De hecho, hace 2 meses descubrí que estaba embarazada. Cuando nos casamos, Henry y yo estábamos ansiosos por formar una familia. Intentamos durante un tiempo, pero a pesar de nuestras esperanzas y esfuerzos, simplemente nunca ocurrió, así que finalmente nos resignamos. Dejamos de intentarlo activamente, diciéndonos que si estaba destinado a ser, sucedería en su propio tiempo. Dejar ir ese sueño fue difícil, pero canalizamos nuestra energía en nuestras carreras y relaciones, confiando en que el destino nos guiaría. Así que, cuando empecé a tener náuseas matutinas de repente, no salté inmediatamente a conclusiones. Parte de mí pensaba que podría ser simplemente estrés o algo relacionado con el trabajo, pero decidí hacerme una prueba de embarazo de todos modos para descartar la posibilidad. Cuando el resultado fue positivo, me quedé completamente sorprendida. Fue un momento abrumador, lleno de incredulidad y emoción. Nunca pensé que después de todos estos años, me encontraría mirando esa pequeña prueba, dándome cuenta de que iba a tener un bebé. Las emociones me invadieron en oleadas y tuve que sentarme para procesar la realidad de que estaba realmente embarazada. Era una mezcla de alegría y asombro. En ese momento, mi primer pensamiento fue compartir la noticia con Henry. Sabía lo mucho que significaría para él después de todo por lo que habíamos pasado. Pero en ese momento, él estaba ausente, asistiendo a una serie de conferencias médicas. Esta noticia era demasiado importante para compartirla por teléfono o a través de un mensaje de texto rápido, así que decidí esperar a que regresara para poder decírselo cara a cara, sabiendo que ver su reacción en persona haría el momento aún más significativo. El día en que se suponía que Henry regresaría de su viaje, lo tenía todo planeado perfectamente. Quería hacer el momento especial, celebrar la increíble noticia de que estaba embarazada. Había organizado un almuerzo para nosotros en nuestro restaurante favorito, aquel al que siempre íbamos en ocasiones importantes o cuando solo necesitábamos un tiempo a solas. Era un lugar que guardaba muchos recuerdos para nosotros, tranquilo, acogedor y con toda la imaginación de la alegría y sorpresa en su rostro cuando le diera la noticia. Pensando en cómo este momento sería el inicio de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Cuando fui a recogerlo al aeropuerto, sin embargo, pude percibir de inmediato que algo no estaba bien. Henry parecía preocupado, casi perdido en sus pensamientos. No me saludó como solía hacerlo. No hubo un cálido abrazo, ni emoción en sus ojos al verme después de estar separados un tiempo. Apenas sí saludó, y pude sentir la distancia en su comportamiento. Intenté restarle importancia, pensando que tal vez los largos vuelos o el estrés de la conferencia le habían afectado. Mencioné la reserva en nuestro restaurante favorito, esperando que levantara su ánimo y nos diera la oportunidad de reconectar. Pero para mi sorpresa, suspiró, visiblemente irritado, y dijo que probablemente deberíamos cancelar y simplemente irnos a casa. Su tono era cortante, casi como si estuviera molesto ante la idea. Me sorprendió mucho su reacción. Quiero decir, no es que tuviéramos otros planes importantes para el día, y pensé que un buen almuerzo juntos sería justo lo que él necesitaba para relajarse. Intenté razonar con él, diciéndole que como seguramente terminaríamos pidiendo comida para llevar de todos modos, sería mejor disfrutar de un almuerzo rápido afuera y luego irnos a casa. Él suspiró exasperado y me dio un gesto de asentimiento cortante. Luego, como si ni siquiera estuviera yo allí, volvió a mirar su teléfono, desplazándose distraídamente, mientras yo conducía hacia el restaurante. Para cuando llegamos al restaurante, la atmósfera entre nosotros se sentía cargada. Tomamos asiento en la mesa, pero Henry apenas dijo una palabra. Queriendo aliviar la tensión,
Le pregunté sobre la conferencia, esperando iniciar alguna conversación. Pero sus respuestas eran cortas, frías y distantes, solo respuestas de una palabra que no llevaban a ninguna parte. Era tan diferente a él. Normalmente, después de estos viajes, él compartiría historias sobre las personas que conoció, las interesantes charlas a las que asistió, o las nuevas ideas que descubrió. Pero esta vez, sentía que se estaba guardando algo, y no pude evitar preguntarme qué estaba pasando en realidad. Para ser justos, había notado un ligero cambio en el comportamiento de Henry en las últimas semanas antes de nuestro almuerzo ese día. Había empezado a distanciarse, y aunque parte de mí estaba preocupada, lo atribuía al estrés habitual que conlleva ser médico. Nuestros trabajos son exigentes, a menudo dejándonos mental y físicamente agotados, así que obviamente no le di mucha importancia al principio. Ambos habíamos pasado por momentos difíciles antes debido a las presiones del trabajo, y asumí que esto era simplemente otro de esos momentos. Me repetía a mí misma que eventualmente se abriría una vez que las cosas se calmaran, que su estado de ánimo mejoraría después de su conferencia, y que regresaríamos a la normalidad. Pero sentada frente a él en el almuerzo de ese día, viéndolo apenas reconocerme, apenas hablar, empecé a sentirme cada vez más inquieta. Aún así, intenté apartar los nervios. Había esperado el tiempo suficiente para ver si había tanta tensión entre Henry y yo, pero estaba ansioso por contarle la noticia sobre el bebé. Pensé que tal vez, solo tal vez, al enterarse del embarazo se le pasaría lo que lo estaba molestando, y podríamos encontrar alegría juntos en este momento que cambiaría nuestras vidas. Pero justo cuando reunía el valor para decírselo, cuando estaba a punto de compartir la noticia más feliz de nuestras vidas, Henry levantó la vista de su plato, con la voz baja y firme, y pronunció las palabras que nunca imaginé escuchar. Te he estado engañando. Al principio ni siquiera registré lo que dijo. El restaurante estaba ruidoso, con conversaciones y platos chocando a nuestro alrededor, y por un segundo pensé que había entendido mal. Solté una risa nerviosa y le pregunté, ¿qué? Como si sus palabras hubieran sido algún tipo de error. Pero luego me miró a los ojos, algo que realmente no había hecho en todo el día, y se repitió a sí mismo, esta vez más claramente, con un tono sin emoción, casi distante. He estado durmiendo con tu hermana. En ese momento, el mundo a mi alrededor pareció detenerse. Mi rostro se entumeció. Mi esposo estaba engañándome con mi hermana, Lexi. De todas las personas, mi hermana. Lo miré, mi mente luchando por comprender el significado de sus palabras. Le pregunté de nuevo, ¿qué quieres decir? Aunque en el fondo, ya lo sabía. No quería creerlo, pero la expresión en su rostro no dejaba lugar a dudas. Simplemente se quedó allí, mirándome fijamente con una expresión tan fría y sin emociones, como si esto fuera solo otro hecho que estaba declarando, algo casual e insignificante. No hubo remordimiento, ninguna señal del hombre que creía conocer, del hombre al que había amado y en el que había confiado todos estos años. Sentía que todo lo que había conocido, nuestro matrimonio, nuestro vínculo, incluso mi propia hermana, se desmoronaba justo frente a mí y era impotente para detenerlo. Mis ojos comenzaban a llenarse de lágrimas. Sentía el dolor de la traición profundamente en mi pecho. Con voz temblorosa, le pregunté, ¿cuándo empezó? Necesitaba saberlo. No estaba seguro por qué, pero alguna parte de mí esperaba que tal vez todo esto fuera un error, una confusión. Comprendí. Comenzó a contarme, casi casualmente, cómo él y Lexi habían estado durmiendo juntos durante los últimos meses. Mi corazón se hundió aún más con cada palabra. Él dijo que todo empezó después de que Lexi terminara con su último novio. Ella estaba destrozada después de la ruptura y comenzó a venir a nuestra casa con frecuencia en busca de apoyo. Recuerdo esos días claramente. La había acogido en nuestro hogar, queriendo estar ahí para ella en un momento tan difícil. Ella era mi hermana, y pensé que le estábamos ayudando a sanar. Pero poco sabía yo, a mis espaldas, Henry y Lexi estaban acercándose de formas que nunca hubiera imaginado. Sí, siempre habían sido amigables. De hecho, recuerdo que en ese momento pensé lo agradable que era que mi esposo y mi hermana se llevaran tan bien. Me reconfortaba saber que éramos tan cercanos como familia. Pero jamás en mis más salvajes pesadillas pensé que estaban tan cercanos. Que estaban durmiendo juntos. No podía procesar la enormidad de eso, la traición de ambos. Mientras Henry seguía hablando, explicando su aventura, sentí que todo a mi alrededor comenzaba a desdibujarse.
No quería escucharlo más. Nada tenía sentido. Tenía náuseas y sentía que iba a vomitar. Así que agarré mis llaves de la mesa y me levanté abruptamente. No me importaba que estuviéramos en medio de un restaurante lleno de gente. No me importaba que la gente pudiera estar mirando. Solo tenía que salir de allí. Henry comenzó a llamarme mientras me apresuraba hacia la salida para encontrar mi coche. Fue solo cuando estaba en el auto conduciendo hacia mi casa que escuché mi teléfono sonar. Era Henry, por supuesto. Una y otra vez, me llamaba, no para disculparse, sino para regañarme por abandonarlo en el restaurante y por reaccionar exageradamente frente a todos. Grité al teléfono, diciéndole que tomara un Uber y me dejara en paz. Apenas podía ver la carretera a través de mis lágrimas mientras conducía a casa, mi mente acelerada y mi corazón destrozado. Cuando finalmente llegué a casa, me encerré en nuestra habitación. Eso es CU. Me desmoroné por completo, sollozando incontrolablemente mientras la realidad de lo que acababa de suceder caía sobre mí. No podía comprenderlo. ¿Cómo podían traicionarme así mi esposo, el hombre que amaba, y mi propia hermana? Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, y mi cuerpo estaba completamente exhausto. En algún momento, Henry debe haber regresado a la casa. Lo escuché golpear la puerta del dormitorio, su voz amortiguada a través de la madera. Seguía diciendo que quería hablar, pero no podía soportar enfrentarlo. Ya no podía escucharlo. Me negué a abrir la puerta, acostada en la cama, hecha un ovillo, mientras mis lágrimas manchaban la almohada. No sabía cuánto tiempo estuve así, pero en algún momento debía haberme quedado dormida. Cuando me desperté, ya era medianoche. La casa estaba extrañamente silenciosa, y Henry había dejado de golpear. Decidí bajar a la planta baja para comer algo, ya que tenía hambre. Cuando llegué a la sala de estar, vi a Henry dormido en el sofá, su teléfono descansando en la mesa junto a él. La vista de él allí acostado, tan pacífico, hizo hervir mi sangre. ¿Cómo podía dormir tan fácilmente después de lo que acababa de confesar? Permanecí allí un momento, hirviendo de rabia e incredulidad, antes de que mi mirada se desviara hacia su teléfono. Nunca lo había hecho antes, no una sola vez en todo nuestro matrimonio, pero esa noche, por primera vez, desbloqueé el teléfono de Henry. Ni siquiera se había molestado en cambiar su código de acceso, que era el mismo que siempre había usado porque estaba tan seguro de que nunca sospecharía de él. Estaba tan seguro de mi confianza, tan seguro de que nunca lo dudaría. Oh, qué tonta había sido. ¿Cómo pude ser tan ciega ante lo que estaba sucediendo justo bajo mi nariz? Mientras hojeaba sus mensajes con mi hermana, mi corazón latía rápido, temiendo lo que encontraría pero necesitando saber la verdad completa. Y ahí estaba, múltiples fotos inapropiadas que se habían enviado entre ellos, cada una más dolorosa de ver que la anterior. Imágenes explícitas de mi esposo y mi propia hermana, L. Entre risas, burlas mutuas y planeando sus encuentros secretos. Incluso habían planeado encontrarse en varios hoteles, mientras yo estaba completamente ajena a todo. Los mensajes de Lexi fueron los que realmente me destrozaron. En uno de ellos, había escrito lo emocionante que era para ella acostarse con él a mis espaldas, y como la emoción del engaño hacía que su relación fuera aún mejor. Llegó al extremo de decir que el sexo se sentía mejor por ello. No podía creer que eso fuera real. Mi propia hermana, la persona con la que había crecido y confiado, me había traicionado de la peor manera posible. Y Henry, el hombre con el que me había comprometido a pasar el resto de mi vida, había tirado nuestra relación tan fácilmente. Con las manos temblando, saqué fotos de sus mensajes en mi propio teléfono, necesitaba tener pruebas de lo que había visto. Una vez había conseguido lo que necesitaba, subí de nuevo. En silencio, empecé a hacer la maleta. Sabía que no podía quedarme en esa casa, bajo el mismo techo que Henry. No iba a criar a este bebé con un marido infiel que había destrozado tan profundamente mi confianza. Metí algunas cosas esenciales en una bolsa, intentando mantenerme firme, pero mi corazón latía fuertemente en mi pecho y mis manos temblaban con cada objeto que guardaba. Una vez terminé, conduje directamente a casa de mis padres, que estaba en la ciudad de al lado. Cuando llegué a casa de mis padres, se sorprendieron de verme, pero no di detalles inmediatamente. No podía. Solo les dije que necesitaba quedarme con ellos por un tiempo, y afortunadamente, no hicieron demasiadas preguntas esa noche. Desde aquella noche, he estado viviendo con mis padres.
Sí, actualmente estoy pasando por el proceso de separación de Henry. Después de todo lo que ha pasado, no he perdido tiempo en solicitar el divorcio. No hay vuelta atrás después de la traición que he experimentado. Mis padres también están furiosos, y han cortado por completo la relación con Lexi después de enterarse de todo. Están avergonzados por lo que ha hecho y ella ya no es bienvenida en nuestra familia. Lexi me ha llamado varias veces. No puedo seguir disculpándome una y otra vez, asegurando que todo fue simplemente un gran error, pero no sé si alguna vez podré perdonarla. Irónicamente, el apoyo que he recibido de la familia de Henry ha sido abrumador, especialmente considerando que es su propio hijo quien causó este lío. Desde el momento en que se enteraron de su infidelidad, dejaron muy claro que estaban profundamente decepcionados con él. No aprueban lo que ha hecho y han tomado una postura firme. Le han dicho que se niegan a aceptar a mi hermana como parte de su familia. Es como si ahora vieran a Henry tal como es realmente, y no han hecho ningún esfuerzo por ocultar su disgusto. Mantuve mi embarazo en secreto tanto de Henry como de sus padres todo lo que pude. La idea de compartir una noticia tan feliz en medio de todo este caos me parecía imposible. Pero hace 2 semanas, después de regresar de mi cita para una ecografía y hablar al respecto con mis padres, ya no pude guardar esta gran noticia para mí misma. Cuando finalmente me reuní con Henry para contarle sobre el embarazo, ya me había preparado mentalmente para una conversación difícil. Sin embargo, nada pudo prepararme para la crueldad de su reacción, ya que las primeras palabras que salieron de su boca fueron solo acusaciones. Empezó a acusarme de haberlo atrapado con un bebé, diciendo que de alguna manera intentaba manipularlo para que se quedara conmigo porque estaba celosa de mi hermana. Sus palabras me hirieron profundamente. Luego, realmente me dijo que deseaba que tuviera un aborto espontáneo porque de todos modos él no quería a este bebé. Me miró a los ojos, completamente indiferente a lo hirientes y asquerosas que eran sus palabras, y dijo que si seguía adelante con el embarazo, no quería tener nada que ver conmigo ni con el bebé. Mi cuerpo temblaba de ira al escuchar sus palabras y, en ese momento, si no hubiera estado embarazada, te juro que lo habría golpeado en la cara sin pensarlo 2 veces. Pero tuve que mantener la compostura por el bien de mi bebé. El bebé que él no quería, el bebé que era inocente en medio de todo este caos. Tomé una respiración profunda, tratando de calmarme, y le dejé en claro que no intentaba atraparlo o forzarlo a nada. Solo le había informado sobre el embarazo porque era mi deber como padre de este hijo. Pero en cuanto a mí, no quería tener nada que ver con él, y no tenía que preocuparse nunca de que quisiera que regresara. Lo único que esperaba de él era que cumpliera con su obligación legal y pagara la pensión alimenticia cuando llegara el momento. Era tan simple como eso. Podría intentar evadir sus responsabilidades, pero yo no iba a dejar que se saliera con la suya tan fácilmente. Por supuesto, intentó discutir conmigo. Siempre le gusta tener la última palabra, pero simplemente me di la vuelta y me fui. Más tarde, también tuve que contarle a la familia de Henry sobre mi embarazo, ya que sentía que se merecían saberlo. Su reacción fue inmediata. Sus padres vinieron en cuanto se enteraron, y han sido de gran apoyo desde entonces. Me han asegurado repetidamente que si Henry sigue sin aceptar la responsabilidad del bebé, se asegurarán de que el niño sea bien cuidado. De hecho, están tan furiosos con Henry que han llegado al punto de decir que se asegurarán de que parte de la herencia vaya directamente al bebé, no a él. Han dejado claro que si elige esta vida con Lexi y abandona su responsabilidad de ser un padre presente para el niño, no verá ni un centavo de su herencia nunca más. Bueno, después de esa conversación con Henry y su familia, recibí un mensaje de Lexi esta semana, quien me pidió disculpas nuevamente e informó que se odiaba a sí misma por haber destrozado mi familia y que, después de enterarse de que estaba embarazada, había decidido dejar a Henry para siempre. Me aseguró que nunca volvería a mostrarse ante mí y que todo lo que deseaba era que mi bebé creciera bien. Ni siquiera me molesté en responderle a su mensaje, pero ahora, el comportamiento de Henry parece haber cambiado por completo. Después de todo lo que me ha hecho atravesar. Después de sus crueles acusaciones de haberlo atrapado con un bebé y desear daño a nuestro hijo, de repente quiere otra oportunidad. Aunque aún no tiene idea de las promesas que los padres hemos hecho para asegurar que nuestro bebé reciba su herencia, lo que lo impulsa en realidad es el hecho de que su mundo entero ha comenzado a desmoronarse a su alrededor. Lexi lo ha dejado. Su familia le ha dado la espalda por completo, e incluso nuestros compañeros de trabajo en el hospital se han distanciado de él.
El hombre que antes era confiado y arrogante, pensando que podía salirse con la suya en todo, ahora se siente solo y humillado porque está enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. Así que ahora, convenientemente ha decidido que quiere ser parte de mi vida nuevamente, y por el bien de nuestro hijo, nada menos. Ha estado tratando de pintarlo como si de repente le importara crear un ambiente estable para que nuestro bebé crezca. Cuando me reí de sus absurdas demandas y le dije que no iba a regresar con él, por supuesto, él no lo tomó bien. Como siempre, dio la vuelta a las cosas y me atacó nuevamente, llamándome mala madre. Según él, soy yo quien va a arruinar la vida de nuestro hijo porque no le permito fingir ser una familia feliz ahora que su vida se ha desmoronado por sus propios errores estúpidos. Incluso llegó al extremo de decir que se aseguraría de que nuestro hijo creciera odiándome por haber roto nuestra familia. Henry me dejó después de enterarse de mi embarazo. Quiero decir, ese hombre tuvo la audacia de destrozar nuestro matrimonio pensando que podría escapar con una versión más joven de mí, pero qué pena, también la perdió. Por supuesto, esto no significa que alguna vez vaya a perdonar a Lexi, pero simplemente me alegra que Henry ahora esté completamente solo. Actualización. Henry decidió ir al palacio de mis padres para intentar arreglar las cosas nuevamente, pero esta vez las cosas empeoraron aún más. Primero, empezó a intentar convencerme de volver a estar juntos. Me dijo cómo a veces los padres necesitan hacer sacrificios por el bien de sus hijos. Habló sobre cómo nuestro bebé merecía crecer con 2 padres en lugar de 1. Pero yo estaba cansada de esa narrativa. Le recordé sin rodeos que no hace mucho, ni siquiera quería este bebé. Había deseado que tuviera un aborto espontáneo, por amor al cielo. Ahora, de repente, estaba predicando sobre la importancia de la familia y el sacrificio. Cuando le lancé eso en la cara, intentó retroceder, diciendo que tal vez cuando sostuviera al bebé, cambiaría de opinión. Sus palabras eran vacías, al igual que todas las promesas que había hecho. Le dije claramente en su cara que se acostó con mi hermana. No había ninguna posibilidad de que volviéramos a estar juntos. Ninguna cantidad de súplicas o manipulaciones de culpa cambiaría eso. Pero en lugar de aceptar la responsabilidad, Henry decidió darle la vuelta a la situación. Empezó a acusarme de su aventura, diciendo que había dejado de mostrarme afecto durante meses y que siempre estaba ocupada con el trabajo. Afirmaba que esperaba que redujera mi carrera después de casarnos, pero nunca lo hice. No pude evitar reírme con desdén. Esto era clásico de Henry, siempre tratando de desviar la culpa y hacerme sentir como si yo fuera la responsable de su traición. Él sabía perfectamente quién era yo antes de casarnos. Habíamos sido compañeros de trabajo durante años antes de estar juntos, entonces ¿por qué de repente actuaba sorprendido de que fuera apasionada por mi carrera? No es que jamás ocultara mis ambiciones ante él. De hecho, nos habíamos unido por ser apasionados por nuestro trabajo. Nuestro impulso compartido de triunfar en medicina. Le recordé esto y le dije que no iba a disculparme por trabajar duro, especialmente porque él había estado haciendo exactamente lo mismo durante años. Esto es quien soy, y no iba a dejar que me manipulara. Fue entonces cuando empezó a quejarse de Lexi. Dijo que ella había estado allí para él cuando se sentía vulnerable, y me culpó por ni siquiera darme cuenta de que me había estado engañando durante meses. Era como si intentara hacerme sentir culpable por no descubrirlo antes, como si eso de alguna manera excusara su traición. En ese momento, estaba furiosa. Le dije claramente que dejara de intentar culparme por su infidelidad. Él fue quien cruzó la línea, no yo. E incluso sus propios padres sabían que lo que hizo era imperdonable. Tomaron mi parte por una razón, vieron quién era realmente. Henry se burló, su arrogancia resurgió, y dijo que sus padres lo amaban y eventualmente lo perdonarían, pase lo que pase. Fue entonces cuando ya no pude contenerme. Le dije la verdad, que sus padres habían terminado con él y que ya habían decidido cortarlo de su herencia. No solo eso, sino que todo ese dinero iría para nuestro bebé en lugar de para él. Vi cómo su rostro se desmoronaba al darse cuenta. Por primera vez desde que todo esto comenzó, se quedó sin palabras. Su confianza habitual, su soberbia, todo desapareció en un instante. Y no voy a mentir, sentí cierta satisfacción al verlo asimilar las consecuencias de sus acciones. Después de todo lo que me había hecho pasar, verlo enfrentar finalmente algunas consecuencias reales fue un momento de justicia pequeño pero significativo. Empezó a gritarme, llamándome vil y asquerosa por arruinar su vida, y diciendo que ojalá me hubiera engañado antes.
Solo negué con la cabeza y le pedí que se fuera porque toda esa conversación era inútil. Entonces, Henry se acercó agresivamente a mí y siguió gritando, lo que me hizo sentir realmente incómodo. En este punto, mis padres, que estaban en la otra habitación y habían tratado de darme algo de privacidad, salieron a ver cómo estaba porque podían escuchar las fuertes palabras de Henry. Cuando mi papá vio a Henry a escasos centímetros de mi rostro, y a mi encogida, en un instante se acercó corriendo y apartó a Henry. Luego observé cómo mi papá golpeaba a Henry en la cara. Henry quedó desconcertado al principio y no pudo entender lo que acababa de ocurrir. Entonces mi papá, imponente sobre él, lo agarró del cuello, lo arrastró fuera y lo empujó por la puerta. Miré cómo mi papá lo amenazaba en voz alta de que si volvía a aparecer ante nosotros, sería su último día en la tierra. Desde entonces, ha reinado el silencio de parte de Henry durante días. Supongo que realmente se ha visto afectado por todo esto. No ha llamado ni enviado mensajes, y finalmente he encontrado algo de paz. Estoy muy agradecida de que mi papá haya defendido mi causa, y no puedo esperar para divorciarme de este hombre horrible y cerrar este capítulo de mi vida para siempre. Actualización 3. Han pasado 8 meses desde mi última actualización. Quería informar a todos los que han estado siguiendo mi historia. En cuanto a mi embarazo, di a luz, y mi hija ha estado bien. Los padres de Henry han establecido un fondo fiduciario para ella y han seguido visitándome. No quieren tener nada que ver con Henry y lo han excluido completamente de la familia. Finalmente obtuve el divorcio que quería de mi exmarido y tengo la custodia completa de mi hija por ahora. Lo único de lo que Henry es responsable es de enviar la pensión alimenticia. Además, no me hizo ningún problema durante nuestro proceso de divorcio y terminó pagando una cuantiosa pensión alimenticia debido a su infidelidad. Lexi de vez en cuando me manda mensajes, pero en general, no me ha molestado mucho, lo cual es el mejor regalo que pudo darme después de todo lo que me hizo pasar. No creo que ella y Henry vuelvan a estar juntos, pero honestamente, ya no me importa. Actualmente estoy enfocada en mi trabajo y en criar a mi hija para que sea una buena persona. Eso es todo. Y hasta aquí llega este relato, pero no es el final. Es solo una pausa. Si quieres seguir viendo relatos como este, tu apoyo es clave. Suscríbete, comenta, activa la campanita, comparte y deja tu like, que es gratis y me impulsa a crear más contenido. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo relato. No faltes.